La paz, un tema del que muchos hablan, pero realmente pocos saben. Y es que el cubrimiento de los medios de comunicación a propósito del conflicto, de lo que pasó con el proceso de paz, de pronto no fue tan equilibrado. Y eso es lo que queremos saber, si fue adecuado o no, si fue equilibrado todo el proceso que se hizo dentro de los medios de comunicación para el manejo de la información relacionada con paz. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto es Toma el Control. Desde noviembre del 2016 se habla de paz, incluso se escuchan términos como el posconflicto, y este cubrimiento se ha dado a diario en los diferentes medios de comunicación de nuestro país. Lo importante es ahora saber si esa información fue clara, si le llegó a todos los colombianos y si en este momento realmente se puede hablar de paz en nuestro país. Es por eso que tenemos dos invitados acompañándonos para hablar sobre este tema. Saludamos a Jairo Rivera. Jairo, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Usted ha sido líder de cualquier cantidad de movimientos como Voces de Paz, líder estudiantil, es profesor universitario, lo suyo es ser politólogo y se fue por ese lado de la política. Pues de la política sobre todo pensada como el arte o el ejercicio de intentar transformar pues en lo posible las cosas en Colombia, en este país, y sobre todo enfocado muchísimo en la transformación de la educación y en las dinámicas de la transformación cultural en Colombia. Y pues efectivamente un cambio político, independientemente de que no haya traído la paz completa pues o la paz total que hayamos querido, pero un cambio político que se ha dado en Colombia como el proceso de paz, pues sí trae unos cambios culturales efectivamente en el país. Y unos cambios culturales que no solamente vamos a ver en la transformación del discurso del actual gobierno de Iván Duque, sino que a futuro también vamos a ver en el fortalecimiento y tal vez también, ojalá, en la profundización de la democracia que tenemos en Colombia. Bueno, pues bienvenido a Toma el Control, qué placer tenerlo acá. Gracias. Y también está con nosotros Diego Alejandro Alarcón. Diego, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Usted es periodista, sin embargo eso como que no iba a ser lo suyo. Usted empezó a estudiar ingeniería industrial. ¿Por qué dio ese salto? Sí, eso ya hace un buen tiempo. Yo hice 2 semestres de ingeniería industrial en la Universidad Javeriana y justo en segundo semestre me di cuenta que ese factor menor que eran los números y todas las físicas y ese tipo de cosas que en algún momento pensé que podían pasar por encima de alguna forma y lograr ese norte que quería al ser ingeniero, digamos, se cayó muy fácilmente y me di cuenta que pues, el periodismo siempre había sido una opción, más que el periodismo, la comunicación. Y ya pues enrutado en la universidad con algunas materias que vi, pues me di cuenta que efectivamente mi camino estaba por ahí y bueno, nunca fue tarde para replantear. No, y segundo semestre bien, no sí, quedó tan mal, exacto. Realmente. Bueno, usted es en este momento editor de Pacifista, usted fue también, usted por supuesto es periodista y estuvo en El Espectador, cubrió fuentes de salud, de educación internacional. ¿Por qué se fue por este lado de temas de paz y de política? Fundamentalmente porque fue un reto personal, de alguna forma. Yo había trabajado en las redacciones del Espectador y del Tiempo también. Trabajé en el Tiempo, en la sección de domingo, cerca de 2 años. Y llegó el momento en el que el director de entonces me llamó, que es conocido mío, me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de entrar a Pacifista. Pacifista era un medio que yo seguía y que por el momento histórico en el que estaba Colombia me parecía que era casi que un sitio ideal para alguien que tenía una curiosidad periodística, digamos, asumir el proceso de paz, verlo de cerca, estudiarlo, reportearlo, cubrirlo, era para mí también como una posibilidad no solo de aprender, sino de sentir que se podía hacer algo más allá digamos, de la simple labor informativa, sino de enfocarse en temas que estaban cambiando, digamos, de alguna forma para siempre la realidad de Colombia. Entonces ese fue el enganche que me llevó a Pacifista y bueno, ya llevo casi 2 años y seguimos. Pues bienvenido, qué bueno tenerlo acá en Toma el Control. Yo ya les presenté a mis invitados, nos vamos a una pausa muy pequeña para que regresemos y hablemos sobre la paz y el manejo que se le ha dado en los medios de comunicación colombianos. Paz Mi Peso es un movimiento que funciona principalmente en redes sociales. Compartimos frases diariamente, reflexiones, preguntas, contenido que hace que las personas se cuestionen acerca de qué tan pacíficos están siendo desde las acciones más cotidianas y más sencillas que tenemos en el día a día. Un movimiento que invita a generar acciones internas
para poder cambiar la proyección del mundo externo. El contexto en el que Paz Mi Pez empezó a nacer es supremamente importante porque fue 2 meses antes del plebiscito. En este momento había mucho contenido de paz, pero todo tenía que ver con el proceso de paz que estábamos viviendo como país, pero no había realmente una postura que hablara de la búsqueda de paz interior, que en realidad es la base de la paz de una sociedad. Y Paz Mi Pez surge como una tercera alternativa ante la paz, que no era ni la del sí ni la del no, sino la de cada uno. No importa los procesos que una persona haya tenido que vivir en su vida, a la hora de evaluar la capacidad para reinventarse. Obviamente hay personas a las que les ha tocado mucho más duro, obviamente aquellas personas que han sido víctimas directas de la guerra tienen procesos mucho más fuertes, pero eso no hace que no sean dignos de vivir un proceso de despertar de conciencia y de pacificación del ser interno. En la medida en que nos abramos a ellos, a las personas que han vivido la guerra de manera más directa, vamos a entender mucho más la historia de nuestro país y vamos a conectarnos mucho más con eso que también llevamos como en nuestra memoria de país. Es muy fácil encontrar información relacionada con paz que utiliza un medio que no es realmente pacífico. Hasta cierto punto, las noticias que vemos, más allá de informarnos, también nos están contaminando, por decirlo de alguna manera. Están también llegando a nuestro inconsciente y es esa información y esa violencia y esas masacres y esos robos lo que está quedando registrado en nuestro inconsciente, y eso es lo que también vamos a proyectar después a los demás. La paz, un tema de todos los días, un tema que por supuesto tiene que ser de interés de todos los colombianos, entendiéndose como un bien público. Todos tenemos derecho a la paz. Sin embargo, nosotros crecimos en una generación donde el día a día de las noticias era la guerra, incluso atentados, bombas. Crecimos en un panorama que nos llegó incluso a llevar a tener miedo en el día a día. Haciendo ese paralelo, ¿cómo crece en este momento esa generación que está arrancando y que ahora entra en un proceso de paz? Jairo. Yo creo que nuestra generación vive un punto de bifurcación hoy que permite precisamente este último proceso de paz de los cientos de procesos de paz que ha habido en Colombia y que de alguna manera configuran lo que algunos llaman las 3 matrices de lo que define nuestra cultura política. Una, obviamente, el fenómeno del narcotráfico que marcó determinantemente los 80s y los 90s y por ende nuestra generación. 2, ese proyecto de modernidad del Estado colombiano en la Constitución de 1991, que era esa promesa de futuro que hacía en aquel entonces Gaviria y que traía consigo esta idea de que íbamos a tener un Estado más moderno, más fuerte, etcétera, pero en vez de eso lo que tuvimos fue una época de recrudecimiento de la violencia, la entrada del neoliberalismo a operar con fuerza en la lógica de los derechos sociales, que es un poco lo que vemos hoy en las trazas de las luchas por la educación, por la salud, por la vivienda. Y por último, pues tenemos también esta lógica de un Estado bastante débil que todavía no puede llegar o no ocupa todo su territorio, que ha llegado más con fuerza pública que con hospitales, con carreteras, con garantías sociales, con posibilidades para hacer empresa. Y esa lógica múltiple en una, generación como la nuestra que quiere entrar al siglo XXI con todas las puertas que tiene, con el fenómeno de las migraciones, para moverse a otros lados, para pensarse el mundo, pues obviamente entra en una contradicción muy fuerte, porque tenemos un país que está dividido en 3. Una Colombia que vive en el siglo XXI, que es muy pequeñita todavía, sí, que todavía es una Colombia muy privilegiada, la Colombia que puede acceder a las universidades, de más alta calidad. Tenemos una Colombia que vive en el siglo XX todavía, que es la Colombia de la clase media, la mayoría, pero tenemos también toda una Colombia que vive en el siglo XIX, que es la Colombia rural, o por lo menos buena parte de la Colombia rural. Y allí donde sigue operando esta lógica de la Colombia del siglo XIX, que era pues el siglo de las haciendas, el siglo en donde de alguna forma tuvimos toda esta lógica de terratenientes y de grandes hacendados, hay
evidente ruptura, que es un poco la que el proceso de paz intentó romper, que es esa ruptura entre el campo y la ciudad. Y esa ruptura entre el campo y la ciudad, que inclusive opera a nivel de que muchas de las personas que pues, vivimos en las ciudades no tenemos ni idea, y en realidad a mucha gente ni siquiera le importa lo que pasaba en el conflicto armado que se desarrolla en el campo. La lógica de la violencia política se desarrolló obviamente mucho más en la Colombia rural que en la Colombia urbana. En la Colombia urbana tuvimos las dinámicas de violencia en épocas del narcotráfico fuertemente considerado, con las bombas de Pablo Escobar, etc. Y también, obviamente, pues en la lógica también de la violencia guerrillera, de la violencia paramilitar, pero digamos más marginalmente. Y tal vez ese fue el principal papel de los medios de comunicación, o era la principal tarea de los medios de comunicación: reconstruir ese vínculo roto entre el campo y la ciudad y unir las tres Colombias. Sobre ese cambio de generación, ese cubrimiento que deben hacer los medios, Diego, ¿cómo percibe ese cubrimiento que se ha hecho y el cambio de generación? Yo creo que hay que ligarlo directamente, digamos, podríamos llamar como el clima de la opinión pública a lo largo de todos los años, sobre todo recientes del conflicto. Yo creo que después del intento fallido de proceso de paz en el Caguán, hubo un cambio, y con la llegada del gobierno Uribe hubo un cambio en el discurso de la opinión pública frente al conflicto armado. Esta idea de minimizar, digamos, las aspiraciones insurgentes de los grupos guerrilleros y catalogarlos únicamente como grupos terroristas y quitarles, digamos, la interlocución política, trajo consecuencias muy fuertes a nivel, digamos, simbólico en la sociedad colombiana. Cuando se le niega de plano la posibilidad de expresión a alguna voz política, por muy distinta a la que sea, digamos, la generalidad o el oficialismo, ahí empieza a haber problemas, porque empieza a atizarse la polarización, que no es reciente, sino ha sido también histórica en Colombia. En el caso particular del plebiscito, como hablaba Jairo, yo siento que esa derrota del sí, de alguna forma, fue una inercia de ese discurso dominante a lo largo de tantos años, que fue no solo los gobiernos de Álvaro Uribe, sino también incluso los primeros meses o el primer tiempo en el gobierno de Juan Manuel Santos, hablando sobre todo cimentando el discurso en lo netamente militar y en la derrota en el campo de batalla. Y pues eso, en ese clima, digamos, informativo en el que de alguna forma la oposición a un discurso como el de la insurgencia simbolizaba de cierta manera un enaltecimiento del patriotismo, terminó calando a lo largo de muchos años, y hoy vemos también ciertos síntomas, digamos, de la polarización que aún conservan algunos de esos rezagos de esa época. Entonces, creo que ya el proceso de paz ha servido de alguna forma para empezar a cambiar el discurso, o tal vez ni siquiera cambiarlo, sino empezar a verlo desde otras perspectivas distintas a las que estamos acostumbrados a verlos desde la prensa tradicional, digámoslo. Ya hablar de proceso de paz, de hablar de que una guerrilla como las FARC, que ya se ha convertido a partido político, y sin negar todos los procesos de implementación y todas las polémicas que han rodeado el proceso de paz, ya es un avance desde lo netamente simbólico. Ya las armas no están teniendo el rol protagónico en las noticias relacionadas con los ideales que puede defender gente del partido, de los excombatientes y de los exdirigentes de las FARC. Entonces ahí ya empieza a haber un cambio. Por supuesto que será un largo trecho en el que sobre todo las nuevas generaciones, nuestra generación, por ejemplo, tiene, digamos, esa misión de ser la generación bisagra que le va a hablar a los jóvenes que ya dentro de poco, no sé cómo decirlo, pero van a ser nativos del proceso de paz, de la paz, digamos, de alguna forma, que van a nacer ya cuando la paz está firmada, y no como todas las generaciones anteriores que de hace 50 años que no habíamos sentido o vivido un solo día de paz, sino que al contrario todavía se había resuelto en las tensiones de la guerra, y esa era la interlocución que generaba, pues, el diálogo nacional. Entonces creo que por lo menos desde lo simbólico, el proceso de paz es el punto de partida para una nueva narrativa, sobre todo más incluyente y más, como decía Jairo también, de poner el ojo en las zonas que el centralismo por años ha tenido olvidadas y que servían digamos, de asiento importante para
para las dinámicas de violencia y las dinámicas ilegales, sobre todo, que tenían que ver con la ausencia del Estado. Bueno, pues nosotros nos vamos a una pausa para que regresemos y hablemos sobre el papel que tuvieron los medios de comunicación en ese aspecto pedagógico que tanto se necesitaba. Ya regresamos. Colombia 2020 es una iniciativa del diario El Espectador que nació hace 2 años y medio para hacer un cubrimiento diferente sobre el antes, el durante y el después del acuerdo de paz, de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Yo creo que le hemos logrado posicionar este tema porque nos hemos dedicado a estar en los territorios y los líderes nos agradecen que nos llevemos un funcionario desde Bogotá o un experto desde Bogotá a explicarles qué hacer, porque ellos saben más que nadie qué hacer y lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Lastimosamente no son oídos, no son escuchados ni tenidos en cuenta muchas veces desde el centro, desde Bogotá, donde se toman las decisiones importantes. Tenemos 3 labores específicas que hace Colombia 2020. Uno es hacer periodismo, que es lo que hacemos a través, y ustedes ven todo el tiempo a través del portal Colombia 2020. Otro es el hacer eventos a nivel nacional y regional. Estos eventos a nivel regional tienen como protagonistas a los líderes en cada territorio que están haciendo unas iniciativas desde hace muchos años, incluso en medio del conflicto, y que hoy son una gran lección para el país en este momento. Y también hacemos material pedagógico. Lo que estamos mostrando son 8 fábulas que revelan cómo comunidades, hombres y mujeres de los territorios, lograron acuerdos de neutralidad o de paz en medio de los peores momentos de la guerra. Pues yo creo que más allá de hablar de paz, que es un valor que de pronto no hemos entendido bien, porque la paz no se alcanza, nosotros desde Colombia 2020 preferimos hablar desde construcción de paz, en transformar el acuerdo en algo positivo. Cuando no dirigimos el foco de la comunicación a qué es lo que hay que hacer, se desvirtúa el término como hoy está desvirtuado. Tanto que encontramos que este gobierno en muchas entidades no quieren hablar de paz, pero eso hace parte de cómo se desdibuja un concepto mal manejado en la comunicación. Yo lo que invito es a ver otros puntos de vista, a que nos demos cuenta que el acuerdo de paz va más allá del escándalo en la JEP. Claro, yo sé que la JEP hoy es lo más noticioso, ¿sí? Y es lo que genera mayor rating, si van o no van las FARC, si presentan un informe, si no lo presentan, qué tipo de controversia hay allá, y eso es muy importante. Pero a lo que invito es que miremos que el acuerdo de paz va más allá. También es muy importante velar porque la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para Desaparecidos cumplan su labor. Encontrar a más de 86.000 desaparecidos en el conflicto debería ser una urgencia y todos deberíamos estar pendientes de eso, y lamentablemente eso no se ve en la agenda de los medios de comunicación. Mucho se habló incluso de la reserva de información que estaban teniendo los medios de comunicación durante todo el proceso y luego de la firma que se dio en noviembre del 2016 sobre el proceso de paz. Pero es que, Diego, usted que está en medios sabe que desafortunadamente los medios de comunicación también venden con cosas como la guerra, homicidios, masacres, y eso hace que le lleguen a más gente. La gente se interesa por ver ese tipo de contenidos en televisión. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso es beneficioso también para algunos medios de comunicación, o incluso el proceso los puede perjudicar? No, yo creo que los temas siguen siendo temas fuertes, digamos, los temas relacionados con la paz, sobre todo lo que tiene que ver con polémicas derivadas, digamos, heredadas del conflicto, digámoslo. Hoy vemos que uno de los casos más sonados, por ejemplo, en medios es el caso Santrich, por ejemplo, y todos los casos de los delitos de los que él está acusado, y pues, digamos, todo el discurso de los excombatientes y de su dirigencia, pues orientados a denunciar lo que ellos consideran injusto, y de parte del oficialismo, pues a la acusación formal de lo que considera pues una falta grave al proceso de paz. Ese tipo de temas siguen muy arraigados, creo yo, porque todavía responden un poco a la herencia de la polarización del conflicto. Pensar en que nosotros en este momento, después de
2 años de la firma del acuerdo de paz, ya estamos en una fase en la que la aceptación del proceso y de lo que trajo consigo es general, es una especie de ilusión que no es cierta. Nosotros seguimos en la dinámica de la guerra, seguimos a la gente que ya... buena parte de la opinión pública sigue tratando a los insurgentes de terroristas o de guerrilleros. Si todavía a otros líderes que hicieron parte de otras guerrillas se les atiza y se les enrostra usualmente su condición de ex guerrilleros, eso de alguna forma indica que hay ciertas posturas políticas que emplean ese discurso como una plataforma para de acogida de sus ideas en la gente. Eso no necesariamente, considero que sea, juzgable, pero simplemente es una realidad que hay que entender como, desde la objetividad del análisis político, decir ellos están representando cierto discurso y si es un discurso, grande en la opinión pública, pues los medios tenderán a visibilizarlo, ¿sí? Entonces, sí creo que la violencia aún está presente, ya no en las armas, sino de pronto en los discursos políticos que de alguna forma siguen siendo predominantes. Y también, pues por supuesto, han emergido también discursos más neutrales, más objetivos y más sopesados de lo que significa la paz en términos, pues, políticos, sociales y económicos. Sobre ese cubrimiento que hicieron los medios, ¿cómo lo ven los movimientos sociales? Es decir, ¿es fácil hablar de paz y dar por sentado que estamos en una época de paz cuando pues, tenemos problemas como el ELN, las BACRIM, el Clan del Golfo? Yo lo primero que creo es que hay que hacer una distinción entre los diferentes medios de comunicación. En mi opinión particular, durante el proceso de paz, y no solo durante el proceso de paz, sino en toda la historia reciente de construcción de nuestro proyecto democrático en Colombia, ha habido un papel no muy grato de lo que ya podemos llamar los grandes medios de comunicación, que inclusive aquí en Colombia todavía hablamos de medios oficiales o oficialistas, es decir, medios que siempre están del lado de los poderes dominantes. Y eso obviamente prefigura una forma de producción de sentido común que fue perjudicial en el proceso de paz. Esa es como la opinión particular que yo tengo y estoy convencido de que la tienen los movimientos sociales que apoyaron el proceso de paz. Porque no hubo allí una labor de apoyar el tránsito, no solo político, sino el tránsito social que era imprescindible para la consolidación de una cultura de paz en Colombia. Había noticias sobre el acuerdo de paz, pero las noticias sobre el acuerdo de paz, me estoy refiriendo a estos grandes medios de comunicación, no repercutían en afianzar a través de, digámoslo, una pedagogía mucho más sistemática lo que iba a construir el proceso mismo. A diferencia de lo que puede pasar en una gran ciudad, qué es lo que significa un bombardeo, qué es lo que significa un campo minado. Entonces, pues ahí operó tal vez el medio de comunicación más eficaz, la eficacia simbólica de saber lo que significa la guerra, de saber lo que significa la cantidad de muertos, de saber lo que es estar en medio de un combate, y esa es la gente que salió a votar sí, a pesar de que el gran medio, el medio oficial, pues daba una sensación distinta. Entonces me parece que esa pedagogía que nos dio esa gente que vive en esos territorios más fuertemente golpeados es un poco la que nos sigue empujando a trabajar por la construcción de paz. Y obviamente pues no hay paz completa en estos territorios, no solamente porque hay nuevos actores o porque persisten algunos otros, sino porque hay una transformación del conflicto colombiano en función de una política que pues el gobierno colombiano ha preferido mantener, sobre todo frente al tema de cultivos ilícitos, en alianza con la histórica política antidrogas del gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Tumaco, una mutación muy fuerte del conflicto que ha producido un recrudecimiento del conflicto en algunas zonas, como Tumaco, como algunas zonas pues, del suroccidente del país, más allá de Tumaco y del Catatumbo también, y obviamente esa producción de demonios que le sirvió al Centro Democrático para llegar a la presidencia y que tiene muchísimo que ver con pues, la migración de Venezuela ante la crisis económica que vive el país vecino.
Entonces pues ahí hay una producción de nuevos demonios que me parece que va a dificultar un poco también esa construcción pedagógica de paz y de memoria histórica, pero ya lo que estamos viendo no es el mismo conflicto armado que teníamos hasta el 2016, digamos lo que teníamos hasta el 2012-2013. Estamos viendo una transformación de ese conflicto bajo economías del territorio y bajo una política pues antidrogas que en mi opinión particular pues desde hace mucho tiempo pues viene fallando, no solo en Colombia sino en el mundo, pero pues que obviamente ante esta digamos nueva oleada de gobiernos conservadores pues se resiste a transformarse, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a tener en este tiempo y por eso la construcción de paz ya no va a ser la misma pues que la que teníamos bajo el discurso de acabar la violencia política. Ya no es esa violencia política lo que estamos viviendo en el territorio. Es una violencia económica fuertemente arraigada aquí, un discurso neoconservador también fuertemente arraigado y la necesidad de producir paz a través de llevar Estado social de derecho a esos lugares donde nunca ha estado. Es evidente que el problema de la paz no es solamente un problema de valores, que es un poco lo que hay en algún discurso. No, la paz es porque tú eres malo o tú eres bueno. No, no es un problema moral en ese sentido. No, la paz es un problema de que tengas las condiciones para producir un proyecto de vida diferente al que te ofrecía la violencia. Si no hay condiciones para producir un proyecto de vida diferente a ese, es decir, si no llegan carreteras, hospitales, escuelas, si no hay, digámoslo en el discurso más de vieja data, oportunidades, aunque no hablemos de oportunidades sino igualdad de condiciones en aquellos territorios en donde antes la violencia era la que ofrecía las oportunidades y las condiciones, pues obviamente no va a haber producción de Estado social de derecho. Ese es el principal reto de posconflicto. Ahora bien, el relato que se construya alrededor de eso pues sí es muy importante y por eso es que es tan negativo cuando hablamos de medios oficialistas o que reproducen los discursos hegemónicos. Pero ahí sí le voy a pedir una pausa porque ahora vamos a hablar sobre la importancia que han tenido precisamente esos medios oficialistas cambiando un poco el discurso o incluso el manejo que se le ha dado a la información relacionada con la paz, no solo el proceso de paz. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. Me da tristeza. La partida del compañero. Qué pena. Nos están matando es un documental que nosotros hicimos sobre el asesinato y la persecución de los líderes sociales. Los líderes sociales son las personas que les va a tocar construir la paz en los territorios y ellos son las personas que están siendo amenazadas y perseguidas y asesinadas. Y nosotros queríamos hacer un documental que fuera detrás de las cifras y de las estadísticas. Y no había historias personales, no sabíamos muy bien ni siquiera qué hacía un líder social. Seguimos a 3 personas, a Héctor, a Feliciano y también a una señora que se llama Briseida Rivero, que es una lideresa social también en el Cauca, que trabaja en el tema de sustitución de la coca. Pero después no pudimos publicar ella en el documental porque ella estaba muy amenazada y no tenía la misma protección, el mismo nivel de seguridad que tiene Héctor con el programa del Estado o Feliciano con la Guardia Indígena. Cuando nos conocimos a Héctor Marino Carabalí y él nos hizo esperar a unas 4 horas, después nos contó que básicamente él tenía que con la Guardia Cimarrona hacer casi como una investigación para ver quién éramos, porque él ya venía muy amenazado, entonces tenía que hacer esos chequeos de seguridad. Éramos los 3 y un conductor. Una vez estábamos grabando arriba de Miranda, en el Cauca, y estábamos en puras plantaciones de coca. Y el señor paniqueó completamente y nos dejó botados allá arriba. Y tuvimos que pedir a la guardia campesina que nos sacara y que nos llevara otra vez al hotel porque no teníamos cómo salir. Que la paz no se construye desde el escritorio de Bogotá.
se construye con el pueblo, con los pueblos indígenas, con los pueblos campesinos. La pregunta que siempre me hacen es ¿quién está haciendo esto? Y no tenemos una respuesta fácil. No hay, como decirlo, un antagonista que es muy fácil decir es este grupo o es este grupo de narcotraficantes. No, es un sinnúmero de grupos armados, ilegales, y hasta algunos que se usan como franquicias, que es tipo las Águilas Negras, que están detrás de sus asesinatos. Y eso para muchas historias o muchos medios afuera del país es demasiado complicado, es demasiado historia, no es concreto, no es conciso, y eso después es más difícil venderlo. La historia nos lo ha dicho, que el que piensa diferente en este país, el que lucha por su territorio, el que ya sabe qué es lo que tiene y qué es lo que puede perder, hay alguien que te ve como enemiga, ¿no? Y cuando ya te conoces tus derechos, ya siempre no deja de haber alguien que le duela, ¿no? Que defiendas a tu comunidad. Es que afuera esto no se sabe. La gente no tenía ni idea de que en el marco del proceso de paz se están matando tantos líderes sociales. El documental más que todo era hacer una pregunta, que ¿por qué está pasando esto? Y la gente después de mirarlo lo puede buscar ellos mismos, lo pueden investigar, lo pueden escribir a los políticos, a los concejales, a decir, oye, esto es un tema que nos interesa mucho y necesitamos más respuestas. No podemos desconocer la diferencia que hay entre medios oficialistas y medios independientes. Y Diego, usted es un ejemplo de eso, porque Pacifista finalmente es esa plataforma independiente que le ha hecho seguimiento a todo el proceso de paz. ¿Cómo se le da ese manejo desde un medio independiente? Pues creo que fundamentalmente hay una concepción profunda de valores periodísticos, digámoslo de alguna forma, como que creo que la clave a la hora de reportar cosas y trascendentales como un proceso de paz está como en remitirse a aquello vieja enseñanza clásica del periodismo, y es que para todo problema hay dos partes que están ofreciendo una versión sobre un hecho particular. Entonces, la ventaja que tiene un medio de comunicación independiente es que puede hacer eso sin ningún tipo, digamos, de prejuicio o estereotipo o estigma que pueda haber generado, pues no sé, su discurso previo. Además que Pacifista es un medio nuevo, no tenía que responder de alguna forma a una línea editorial que estuviera, digamos, anclada como en años atrás y que defendiera ciertos valores, por supuesto, no conservadores, sino pues al contrario, digámoslo, liberales y de aceptación de la pluralidad y la diversidad de un territorio como Colombia, porque ahí estaba también uno de los puntos que hacían tan fuerte esa dinámica del conflicto, y era el desconocer todas las manifestaciones culturales, políticas que ocurrían muy lejos de las ciudades en las que suele estar la información, porque es en esas ciudades en las que están los grandes medios de comunicación. Entonces todo termina siendo una especie de burbuja informativa en el que los medios tradicionales terminaban reportando o analizando la realidad desde el prisma de los intereses que son preponderantes en las ciudades. Entonces, pues, un medio como Pacifista, sin esa presión, digamos, de alguna forma, con una financiación que es de aliados de la cooperación internacional, que garantiza la independencia periodística, pues, digamos, no encontrábamos una razón, por ejemplo, como para pensar que un vocero de la guerrilla podía aparecer en nuestra página web o podía dar un concepto sobre alguna realidad nacional que de alguna forma podría vislumbrar una postura distinta a la que la gente solía no tener en cuenta. Entonces es un poco la posibilidad de aproximarse a la realidad sin ningún tipo de prejuicio, y no un poco esa vieja tensión que hay en los medios tradicionales de, si vamos a hablar de cosas que digamos que formalmente son ilegales, tenemos que tener un montón, digamos, de prevenciones y sobre todo, es que hay una frase que yo recuerdo mucho en alguna vez un consejo de redacción, que salió la posibilidad de entrevistar a alguien relacionado con el proceso de paz, ya en proceso de paz incluso, de la guerrilla, de las FARC, era un vocero que... ¿Pero ya ha firmado el proceso? No, durante el proceso de paz. Digamos,
que el gobierno se haya sentado a dialogar con la guerrilla ya daba una legitimidad, digamos, política que informativamente era no era abordable desde la dualidad de versiones del conflicto. O sea, si ya el mismo gobierno está sentado dialogando en La Habana con la guerrilla, ¿por qué algunos medios insistían en no ocuparse de lo que la guerrilla, por ejemplo, pedía en la mesa, sino al contrario de lo que el gobierno tendía, digamos, además como era secreto, que la gente pensaba que tendía a defender, los editores pensaban que el gobierno iba a tender a defender, digamos, de la realidad de Colombia. Entonces, el recuerdo de aquella anécdota es que salió esa posibilidad y alguien dijo, pero pues no le vamos a dar voz a un guerrillero. ¿Por qué entonces no se dieron esas dos caras en los medios de comunicación tradicionales? ¿Por qué no tuvimos en cuenta eso? Sobre todo si la televisión tiene ese papel pedagógico que tanto hemos llamado. Vamos a una pausa y ya regresamos. Siempre hemos destacado el papel de los medios regionales como algo clave para que más y más colombianos tengan acceso a la información. El problema también se da en que los medios tradicionales pues están quedándose con una parte de la historia. Es por eso, Jairo, que yo quiero que usted me cuente qué recomendaciones se le pueden hacer a un canal como Canal 13 o incluso a cualquier medio regional para apoyar sobre todo ese sentido pedagógico que debemos tener desde los medios públicos. Yo creo que la gran enseñanza de este proceso de paz en particular es que rompe con la idea de la pacificación que, digamos, está acompañada a veces con procesos de diálogo. Es decir, la paz no significa que haya silencio, la paz no significa que haya homogeneidad, la paz no significa que haya miedo, que es un poco la idea de la paz que teníamos hace 200 o 300 años, la paz del vencedor. Hoy la paz significa dos cosas fundamentalmente, democracia y eso por ende significa pluralismo. Y hay esos dos valores creo que no los hemos interiorizado todavía porque tenemos una sociedad que todavía no ha construido una cultura de la democracia. Es decir, en Colombia tenemos voto pero no tenemos democracia, son cosas distintas. Una cosa es el procedimiento y otra cosa es la cultura que lo sustenta. Y también tenemos un enorme prejuicio frente al pluralismo en todos los aspectos de la vida social. Y en ese contexto me parece que pues es imprescindible entender que vivimos hoy en un mundo que tiene dos caminos posibles. Uno, la reconstrucción de los autoritarismos, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos, en América Latina, en parte es lo que vivimos aquí en ese debate que se dio alrededor del proceso de paz en el plebiscito, o la posibilidad de reconstruir la democracia. Y esa reconstrucción de la democracia necesita no solamente mucha información, porque el problema de los medios de comunicación no solo es un problema de información, sino de conciencia, es decir, de tomar partido por contar las diferentes voces, ¿cierto? Y me parece que allí hay que volverle a dar voz a una Colombia que todavía no ha hablado lo suficiente. En los últimos días, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver dos producciones cinematográficas que se hicieron sobre el Pacífico colombiano y hay hoy una apuesta por hablar del Pacífico colombiano en función también de lo que está pasando con la renovación del conflicto allá a través de, digamos, la presencia de carteles mexicanos en el Golfo, en nuestro Golfo y en nuestro Pacífico. Y de alguna manera, pues lo que intentan estas producciones es romper con ese sentido común hegemónico que hay, en donde en Colombia, por cierto arribismo que hemos tenido, por cierta idea de no sabernos y no sentirnos latinoamericanos, de no sentirnos mestizos, de no sentirnos indígenas, de no sentirnos afrodescendientes, pues de alguna manera intentamos producir una imagen de lo que somos, pues que no somos. Mientras el mundo nos ve como narcotraficantes y nos paran en los aeropuertos, porque pues cada colombiano parece que tuviera una boleta como si fuera un Pablito Escobar, pues nosotros tenemos que contarle al mundo que pues somos un pueblo distinto, pero que somos un pueblo que es capaz de construir su propia democracia, que somos un pueblo capaz de construir su propio Estado Social de Derecho, que somos un pueblo capaz de apropiarse de esas singularidades identitarias tan hermosas que hay en nuestro Pacífico, tan hermosas que hay en nuestras
pues en nuestras culturas indígenas, digamos, en toda nuestra tradición campesina y de colonización campesina, pues de siglos, y de alguna manera pues salir de o romper ese fenómeno de orangután con sacoleva que cuenta Francisco Gutiérrez Sanín en su libro. Los medios han tratado de cubrir la política de drogas como casi que de una forma marginal al conflicto, cuando es casi que el pilar transversal del conflicto. Entonces hay ciertos tipos de debate que todavía como nación ancladas en esa vieja dinámica de tú eres el malo, yo soy el bueno, y también, como decía Jairo, estoy totalmente de acuerdo con esa negación de la colombianidad, como con esa aspiración centralista de ser como Europa o de ser como Estados Unidos, pues ha impedido que nos miremos a nosotros mismos también como nación y que digamos, nos permitamos ver que la colombianidad no deja de ser distinta porque las comunidades afro del Chocó, por ejemplo, tengan parte de su cultura y parte de toda su, digamos, de su cosmogonía esté basada en los tambores, y a nosotros aquí en el interior nos parezca brujería, ¿sí? O sea, es que de verdad empezamos a construir unas cosas muy absurdas cuando centralizamos toda la información en los líderes de opinión que por años han estado también en una posición privilegiada de la opinión pública. Claro que esto también viene de la mano de... Esto no sería posible si no hubiera también una democratización de la posibilidad de enviarle mensajes a la sociedad, que es lo que de alguna forma han representado también las redes sociales. Entonces, en ese sentido, yo diría, debates actuales que ven a la paz desde un punto de vista distinto al de la confrontación armada, y también nuevos canales que son los que los jóvenes están consumiendo. Yo creo que ya para cultivar esa generación y digamos, evolucionar el debate nacional hacia otro tipo de transformaciones y de discursos, es necesario que los comunicadores también empiecen a ver que las plataformas de comunicación están cambiando y que ya incluso la televisión ya también está cambiando, ¿sí? Que ya cada vez es más común verlo, televisión que esté online, ¿sí? Que sea televisión por demanda, no necesariamente atada a una coyuntura o algún afán. Entonces, es un punto muy interesante porque convergen tanto la transformación política como la transformación, digamos, tecnológica. Y sí, también voy a decir una obviedad, pero no hay una fórmula para digamos, garantizar el éxito en esa ecuación, pero pues sí es como más, es un esfuerzo que vale la pena hacer, oigámonos entre todos, incluyámonos todos, todos tenemos algo que decir, y no porque todos tengamos algo que decir y mi posición sea radicalmente distinta a la tuya, voy a tener un sentimiento de animadversión contigo, sino que simplemente acepto que piensas distinto a mí y podemos convivir tranquilamente y cada uno seguir defendiendo en lo que cree, sin necesidad de descalificaciones y de ningún tipo. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. No, también qué placer tenerlos acá, una generación muy joven, aterrizándonos un tema sumamente complejo. Gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes los invito para que se queden viendo el especial que nos trae nuestro videógrafo estrella, Cristian Briceño, a propósito de nuestro tema del día. Tiempo de Juego nace debido a que Andrés Biesner, un periodista, se da cuenta que pues, los chicos no tienen como un espacio para ellos cómo jugar, y crea así como los primeros entrenamientos de Tiempo de Juego en un potrero. La paz comienza desde casa, desde los barrios, las localidades, y por eso estamos en Casucá, para conocer lo que la Fundación Tiempo de Juego ha logrado con los jóvenes del barrio. La comunidad se integra a este proceso y hace que Tiempo de Juego sea lo que es hoy. Que más que una fundación es como la oportunidad que hace que los chicos salgan de las calles y entren a cosas que realmente pues, les gusta. Yo lo que voy escuchando de ella, por eso tienen que estar muy atentos a su compañero, lo van a ir escribiendo en la bomba. ¿Listo?
estos chicos aprenden aquí a cómo resolver realmente los problemas que se dan dentro de la fundación y cómo se dan fuera de la fundación, tanto en el colegio como en la casa. Si alguien está interesado en ser músico, pero pues no tiene los recursos, crearon la PSUCA, que es el Laboratorio Creativo de Casucá, donde chicos van, se capacitan en el área instrumental. Entonces no solamente es yo tengo una canción, quiero grabarla, sino que también es cómo grabo yo esa canción. Bueno, nosotros hacemos aquí producción musical. Eso, tratamos de agrupar todo lo que grabamos para crear una canción. Buscas el lugar, de tu interior a tu exterior alcanzarás todo lo que te propongas. Esto me lo enseñó el rap. Cierra tus ojos y déjate elevar. Sigue el instinto de un latido al par. Definitivamente la música sana. Ellos crearon sus propias canciones y en la letra manifiestan la importancia de soñar a pesar de las adversidades. Esto es construcción de paz. Para nadie es un secreto que Casucá tiene una problemática muy grande. Los chicos están muy vulnerables a todo el tema de la drogadicción, de las pandillas. Tiempo de Juego lo que busca es que los chicos encuentren en ellos la oportunidad de su proyecto de vida. Buscas el lugar, de tu interior a tu exterior y alcanzarás todo lo que te propongas. Abre las alas de tu alma y vuela, y vuela. Ahora vamos a aprender una nueva seña. 1, 2, 3. Estoy feliz. Tiempo de juego para los jóvenes. Este es un momento para que como medios de comunicación entendamos el efecto que podemos tener incluso sobre una generación. No dar una información adecuada, equilibrada, pues lleva a una desinformación completa, algo que afecta realmente lo que está pasando sobre esta memoria histórica que se vive en el país. Finalmente, la paz como bien público, como un derecho que tenemos todos los colombianos, es lo que está en juego. Si nos va mal a todos. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto fue Toma el Control.